La reflexión de esta mañana va a estar tratando sobre el tema de la Santa Cena. Y podemos titular esta reflexión: ¿qué significado tiene para nosotros este acto? Vamos a estar hablando a través de este mensaje, vamos a estar viendo qué nosotros queremos expresar por medio de este acto con nosotros con respecto a Dios, y qué queremos expresar nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros ante el mundo. Voy a invitarles a buscar en la palabra de Dios el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 26, del versículo 17 hasta el versículo 29. Mateo, capítulo número 26, versículo 17 y hasta el versículo 29. Dice así la palabra de Dios: el primer día de las fiestas de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estamos en presencia de un pasaje muy conocido, un pasaje que se lee mucho y que es el momento en el cual Jesús instituye la Santa Cena, la Cena del Señor. Jesús se ha reunido con sus discípulos para celebrar, para conmemorar la Pascua. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es la Pascua? ¿Qué están queriendo expresar los judíos por medio de este acto? ¿Qué quieren expresar ellos con respecto a Dios? ¿Qué quieren expresar ellos con respecto a las nuevas generaciones por medio de este acto? Bueno, tendríamos entonces que remontarnos unos 1500 años antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto por 400 años aproximadamente, donde Dios ahora está visitando a su pueblo, donde Dios ahora está trabajando en el pueblo egipcio, y Dios hasta este momento ha enviado 9 plagas a Egipto, ridiculizando a sus dioses, a los ídolos que se adoraban en Egipto, y demostrando que solamente hay un Dios verdadero, que es el Dios que adora el pueblo de Israel. Ahora Dios ha llamado a Moisés, y Dios llama a Moisés y le dice: reúne a todo el pueblo de Israel y dile que en el día señalado ellos van a coger, cada familia va a coger un cordero de 1 año sin defecto, va a sacrificar ese cordero y va a coger la sangre de ese cordero y va a pintar los 2 postes de la casa y el dintel, es decir, el marco de la puerta. Va a pintarlo, va a untar ahí con la sangre del cordero los 2 postes de la casa y el dintel. Porque yo voy a pasar esa noche por medio de Egipto, y todas las casas donde no esté la mancha de sangre, en esa casa, en esa familia, va a morir el primogénito. O sea, los primogénitos de Egipto.
El pueblo de Israel hizo como Dios le mandó, y vamos a seguir la historia. Vamos a ir todos al libro de Éxodo, capítulo número 12. Éxodo, capítulo número 12, los versículos del 7 al 13. Éxodo, capítulo 12, del 7 al 13 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que se ha de comer. En aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es lo que Dios ha mandado a Moisés, para que Moisés transmita esto al pueblo de Israel. Dios ya quería enviar la 10ª plaga sobre Egipto, que era la muerte de los primogénitos. Dios quería liberar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto e introducirlos en la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia, que se la daría a ellos para siempre. Ahora, ellos hacen todo esto al pie de la letra. Al día siguiente se encontraba en cada familia de los egipcios un difunto, o sea, el primogénito había muerto, tanto del primogénito de Faraón como el primogénito de la sierva de Faraón que estaba frente al molino, tanto de los animales. Todas las personas primogénitas en Egipto habían muerto. Sin embargo, Dios había conservado la vida de los primogénitos de Israel. Ahora Dios manda al pueblo de Israel que ese acto ellos debían repetirlo año tras año. Debían repetir este acto. Y iba a tener, por supuesto, un propósito. Vamos a verlo en Éxodo capítulo número 12, los versículos 25 al 28. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, del versículo 25 al 28, dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis así: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por encima, donde Dios está pasando por encima de las casas de los israelitas para conservar la vida del primogénito de esa casa. Significa en el sentido de perdonar, de excusar. Siguiendo la lectura dice: el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces vemos que ellos hicieron así, y que eso era una ordenanza que debían hacer ellos año tras año en esa misma fecha, y que eso serviría para expresar en primer lugar adoración a Dios, porque están obedeciendo su palabra. También servía para dar gracias a Dios, para que pudieran dar gracias a Dios porque Dios les liberó de la esclavitud, porque Dios es el Dios de Israel. Dios es el Dios que ha formado esa nación, cuando era una nación que era imposible humanamente hablando de que existiera, porque Sara y Abraham no podían tener hijos. Abraham era un hombre de edad avanzada, Sara era una mujer de edad avanzada, era estéril, había perdido la costumbre de las mujeres, pero Dios le dio el hijo de la promesa, Isaac.
en el tiempo de Dios. Y de Isaac, Dios hizo toda esa nación de Israel, donde aproximadamente 2 millones de personas, aproximadamente, salieron de Egipto en esta liberación en el Éxodo. Ahora Jesús está con sus discípulos, 1500 años después, Jesús está con sus discípulos como todo un buen judío, como toda persona que viene a obedecer la ley de Dios. Ahí está Jesús expresando junto con sus discípulos todo lo que significaba para los discípulos, para los judíos, ese acto. Pero a la vez estaban expresando a las nuevas generaciones, cuando las nuevas generaciones le preguntaran, mira, ¿qué es este rito vuestro? Ellos debían de transmitir al pueblo lo que Dios había hecho con ellos allá en Egipto, cómo Dios los liberó por mano fuerte, por medio de Moisés, por medio de todas estas plagas y todos los milagros que Dios hizo a través de la historia con el pueblo de Israel. Y ahora Jesús lleva la conversación del Cordero Pascual a sí mismo, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al Cordero que quita el pecado del mundo. En esta ocasión Jesús lleva la conversación a sí mismo. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo de él en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el contexto judío eso tiene un gran significado. Está hablando del Mesías prometido en las Sagradas Escrituras, y Jesús teniendo delante de sí el pan sin levadura y teniendo delante de sí la copa, que es fruto de la vid, introduce en la humanidad el nuevo pacto. Un pacto que fue profetizado por Dios siglos antes. Leyendo una vez más el Evangelio de Mateo en el capítulo número 26. Mateo capítulo 26, los versículos 26 al 28, nos dice lo siguiente. Mateo 26, 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora Dios, en la persona del Hijo, instituye un nuevo pacto con el ser humano, profetizado en en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, donde Isaías profetizó por aproximadamente 40 años a la nación de Israel, desde el año 626 hasta el año 587 antes de Cristo aproximadamente. Dice Jeremías 31 del 31 al 34, hablando proféticamente, unos 600 y tantos años antes de Cristo, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Es decir, ahora Jesús simbólicamente, teniendo delante de sí el elemento del pan y la copa como representación, representando su cuerpo, representando su sangre, y teniendo ante sí a los discípulos como representación de todos los hombres y mujeres de fe del mundo, habla sobre su sacrificio redentor, que tendría lugar unas horas después en el monte Calvario, en la cruz del monte Calvario.
Jesús coge el pan y dice, esto es mi cuerpo. Y tiene muchos significados. Así como es uno solo el pan y lo partimos en muchos pedacitos pequeños y todos participamos de un mismo pan, así cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, donde hay un solo cuerpo universalmente hablando y todos somos parte de ese cuerpo. Tiene que ver con la comunión unos con otros. Ahí Jesús está hablando del pan que simboliza su cuerpo en la cruz, partido por cada uno de nosotros, en sustituto de nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí y Él fue en nuestro lugar. Y ahora esa es la única ofrenda que Dios acepta. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, refiriéndose a la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, dice lo siguiente. En Hebreos capítulo número 10, los versículos del 14 al 20, dicen así. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, etcétera, etcétera, etcétera. Nos está hablando de que la ofrenda de Jesús, el sacrificio de Jesús, su cuerpo en la cruz del Calvario, es un sacrificio que nos santifica para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús también cogió la copa y dijo, esta copa es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. La Biblia nos enseña en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Y la parte final de este versículo es la que tiene que ver con nuestro tema. Dice 1 de Juan 1:7, pues si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el elemento, ese es el sacrificio aceptable, agradable a Dios. Todo lo demás anteriormente era una sombra, que incluso lo que hacía era cubrir el pecado, pero no quitaba el pecado. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y como dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el pecado es quitado del hombre por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Una sangre, como dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, si desean seguirlo con la vista. 1 de Pedro capítulo número 1 versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como Israel el día de la Pascua debían de sacrificar un cordero sin defecto de un año, así Jesús ahora viene como ese cordero perfecto, agradable ante los ojos de Dios, que no existe otra cosa en todo el cielo, en todo el universo de mayor valor. No se puede comparar ni con la plata ni con el oro, es lo más preciado para Dios. De ese momento en adelante, de ese sacrificio en adelante, entonces un nuevo día comenzaba para la humanidad. Llegaba un tiempo de gracia. Un pacto es confirmado y sellado con sangre, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre.
pues es un Nuevo Testamento que tendría validez solamente después de la muerte del testador. Es decir, que si hay alguna persona que hace un testamento dejando alguna propiedad a nombre de alguien, ese testamento no va a tener validez hasta que la persona muera. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo número 9, los versículos 13 al 22, dicen así, Hebreos 9, 13 al 22. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la santificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces preguntémonos, ¿por qué participamos los cristianos de esta Santa Cena? ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena hoy para la Iglesia? La Santa Cena fue algo que Dios mismo instituyó para que su pueblo pudiera hacer cada primer día de la semana. El apóstol Pablo enseña que no es algo que salió de él, sino que es de Dios. En 1 Corintios 11, 23, la primera parte de este versículo, dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, la primera parte, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está diciendo que él no lo recibió de ningún ser humano. Se trata de algo que Dios ha establecido, de algo que Dios ha mandado. Y que, por supuesto, va a tener como propósito la iglesia, en primer lugar, adoración a Dios. Porque cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios obedece a Dios, está adorando a Dios. Está teniendo comunión con Dios y a la vez comunión con los hermanos. Es un acto también donde expresamos desde lo más profundo de nuestro corazón nuestra gratitud a Dios por el regalo de la vida eterna, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque Él, por amor, fue a la cruz. Él se entregó por nosotros. No era porque nosotros lo merecíamos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí en la cruz Jesús derramó toda su sangre, murió, fue sepultado, pero Él venció la muerte, Él resucitó al tercer día. Entonces, por medio de este acto, estamos expresando gratitud a Dios por lo que su Hijo hizo por nosotros. Pero a la vez es un acto que podemos expresar a la gente que nos rodea, a las personas que nos rodean y que no son cristianas. Podemos expresar que hay un Dios que creó el universo, que demanda obediencia y que hace 2000 años nos visitó en la persona de su Hijo. Que Él murió, que Él fue sepultado, pero que Él venció la muerte. Él resucitó al tercer día. Él dejó la tumba vacía y que Él un día volverá.
Dice la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si Él murió y estamos anunciando su muerte, pero también estamos anunciando hasta que Él venga, significa que estamos también anunciando su resurrección, que Él venció la muerte. La iglesia del primer siglo lo hacía, y nosotros somos la continuidad de esa iglesia, de la iglesia del primer siglo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia era una iglesia que se distinguía, entre otras cosas, por participar de la comunión unos con otros y de obedecer este mandato del Señor de participar de la Santa Cena. También, si lo vemos en Hechos 27, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Entonces vemos que la iglesia se reunía el primer día de la semana para expresar a Dios todo lo que esto representa para nosotros. Así como la Pascua anterior a Jesús, anterior al nuevo pacto, así como la Pascua expresaba, por medio de aquella cena, de aquel cordero, expresaba para el pueblo judío su devoción a Dios, su adoración a Dios, su gratitud a Dios, y expresaba también un mensaje a las nuevas generaciones. Así también hoy la Santa Cena expresa, la iglesia, expresan los hijos de Dios su gratitud a Dios, su adoración a Dios, y también un mensaje a las personas que no han hecho un compromiso con el Señor y Salvador Jesús. La pregunta que una persona que no conoce al Señor, que aún no tiene una relación personal con Dios, es: ¿cuál es la decisión que vas a tomar con respecto a Jesús, con respecto al sacrificio del Calvario, a favor o en contra? No existen términos medios. O estamos traicionando a Jesús, como hizo Judas, y que Jesús leyó ahí en Mateo 26, o están en esa posición las personas traicionando a Jesús, diciendo a Jesús: no te necesito, tu sacrificio no me es importante, el principal objetivo tuyo al venir a esta tierra no me interesa. Donde Jesús está extendiendo la mano para salvar a la persona, y donde Judas simbólicamente escupe esa mano que se ha extendido para salvarle y rescatarle. O estamos en esa posición, o estamos en la posición de los apóstoles que adoraron a Dios, que tuvieron comunión con Él, que tuvieron comunión con la iglesia, y que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y que saben que son hijos de Dios. Hoy, reunidos como iglesia, como pueblo visible del Señor, una vez más recordemos lo que Él hizo por nosotros y anunciemos que su sacrificio es la única solución para recibir el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Expresemos gratitud a Dios por enviar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y vamos a hacerlo por medio de la Santa Cena.